¿Cómo está? Les saluda el pastor Adolfo Álvarez. Bienvenido a la clase de homilética. Esperamos que pasemos un buen momento, un momento de oportunidad, un momento de aprendizaje, un momento de enseñanza. Que a Dios sea la gloria en todo lo que nosotros podamos pensar, decir o hacer. Me gustaría hoy comenzar con una oración. ¿Qué le parece si nos unimos en un mismo sentir, pidiéndole al que todo lo puede, que nos dé su bendición en esta clase? Bueno, oremos al Señor. Señor, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús por este tiempo precioso que nos permites estar juntos, que sea un tiempo de oportunidad, Padre, donde nos podamos brindar a ti, ofrecernos a ti y recibir de ti lo que tú tienes para nuestro corazón. Que tu palabra ministre en nuestro corazón, lo profundo de nuestro ser y todo lo que nosotros podamos hoy decir, lo que podamos nosotros hacer y lo que estemos pensando sea para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús los pedimos. Amén. Bien, pues esta clase vamos a estarla disfrutando, considerando algunas cosas que son de vital importancia, de gran relevancia. Estaremos hablando acerca de cómo un predicador debe de considerar los buenos hábitos o cómo debe de hacerse de buenos hábitos. Hay cosas que hay que cuidar en nuestra vida. Y los hábitos son las buenas costumbres que podemos llegar a hacer o las cosas diferentes que podemos empezar para mejorar nuestra condición en todos los ámbitos y en todos los aspectos de nuestra vida y de nuestro desarrollo. Pero otra de las cosas que también quiero compartir con usted es el hecho de poder considerar lo que le llaman la clasificación de los sermones. ¿Cuántos sermones hoy hay día? ¿Qué características tienen? ¿Cómo los podemos diferenciar unos de otros o clasificar si fuera posible? Bueno, hay algunas razones que quisiera compartir hoy con usted al respecto de esto. Así que estaremos viendo dos asuntos interesantes. Hemos estado hablando acerca de cómo elaborar un mensaje, los pasos que hay que seguir. Hemos hablado un poquito de esto y vamos a seguir reforzándolo con un poquito más de conocimiento, con un poquito más de oportunidad. Así que quisiera que pudiéramos nosotros considerar lo siguiente: ¿cómo es que se clasifican habitualmente los sermones? Algunos hablan de que pueden ser en tres categorías y con tres consideraciones que voy a compartir. Conforme al asunto de que tratan cómo ser, puede ser de carácter doctrinal, moral, evangelístico o de otra índole, pero también conforme a la relación que su estructura guarda con el texto. Podemos entonces nosotros clasificarlo también de esta manera, frecuentemente llamada la estructura homilética, conforme estén estructurados. A saber, puede ser temático, textual, expositivo. Y también conforme a la relación entre el desarrollo estructural del asunto y el tipo de esquema o plan organizativo en el uso que se le esté dando, tal como algún problema, alguna solución, podría ser de carácter apologético, podríamos hacerlo de carácter clasificatorio y todo lo que está relacionado, involucrado con esto. Quisiera que la secuencia de lo que vamos a estar diciendo nos ayude un poquito a clarificar esto que estamos diciendo. Bueno, para algunos posiblemente no sea nada novedoso, para otros sí lo puede hacer. Pero bueno, tenemos que considerar que estamos hablando a diferentes hermanos, diferentes siervos de Dios, diferentes predicadores, unos con una vasta experiencia, otros comenzando, y para todos creo que Dios siempre en su palabra va a tener que decirnos, ¿no? Refrescar nuestra mente, nuestros conocimientos siempre nos va a ayudar. Los tipos de sermones se pueden clasificar conforme a la estructura o a su texto, decíamos. Las tres clasificaciones principales en uso son sermones temáticos o de tópicos, de asuntos que tratar, sermones textuales y los sermones expositivos, de los cuales ya hemos hablado y hemos precisamente considerado algunas cosas importantes de este último. Algunos libros de texto usan formas adicionales tales como tópico textual, deductivos, etc. Se ofrecen muchas posibilidades en lo que respecta precisamente a la forma. Son muchas, pero para un análisis práctico del asunto, las tres clasificaciones
principales que hemos anunciado podrían ser suficientes. Obviamente que lo mencionado anteriormente nos hacen ver otras posibilidades. Debe admitirse que las formas que sirven de modelo pueden ser flexibles, de hecho lo son. Solamente basta que tenga uno la habilidad para poder en un momento dado hacerlas funcionar de tal forma o de tal manera. Algunos confluyen los unos con los otros de tal forma que se pueden, alguien dijo, mezclar, ¿verdad?, combinar. Bueno, de esto, repito, la habilidad del predicador lo puede hacer así, es flexible. Estas no son reglas ni rígidas ni inexorables. Algo que en una lectura cuidadosa de cualquier libro que contenga sermones de grandes predicadores, pues se hará patente, ¿verdad? Lo pueden ustedes ver y lo pueden considerar. Después de todo, las formas textuales no son más que herramientas secundarias. Hay elementos que son secundarios, ¿no? Lo importante es siempre el texto que se va a predicar. Obviamente tiene que ser bíblico y tiene que estar vinculado y relacionado con la voluntad de Dios, la inspiración divina que nos dé a través de su Espíritu Santo. Lo demás, bueno, nosotros lo vamos a poder ir armando según las posibilidades, según las necesidades de nuestra congregación. Desde luego que siempre llevar a una unidad es lo mejor, ¿verdad?, que estando cambiando de un asunto a otro en base a ciertas posibilidades. Bueno, hay que tener mucha experiencia, hay que tener mucha habilidad y sobre todo la capacidad de no confundir a la gente, que este es el mayor logro que un predicador puede llegar a hacer, ¿no? Llegar a captar la atención de la gente y no disvariar en nada. Esto sería oportunísimo. La forma textual, les decía, no son más que herramientas secundarias cuyo único objeto es servir a la comunicación vital de la verdad encarnada en el sermón. Esta debe ser la propuesta de todo predicador, presentar la verdad vital, la palabra encarnada, la palabra de Dios, el verbo que se hizo carne, el logos de Dios. Este debe ser el propósito fundamental en todo sermón, sea del tipo que sea y tenga la clasificación que tenga. Esto no es negociable, esto no se puede cambiar, esto no debe variar. Bien, quisiera que pudiéramos analizar así concretamente el sermón, lo que se conoce dentro de la clasificación temático o de tópico. Bueno, ambas palabras son muy iguales, muy similares, muy semejantes, de tal forma que el propósito puede ser temático o de un tópico específico. Al considerar la estructura del sermón, debemos siempre tener presente que el terreno vital de distinción está en la relación que el cuerpo del sermón guarde para con el texto, lo apreciado en la clase pasada. Yo creo que esto nos va a ir vinculando y nos va a ir relacionando con la exposición de aquellas cosas que ya el Señor nos ha dado de manera específica en el texto. En especial la relación entre las divisiones del sermón y las del texto. Quiere decir entonces que todo es una unidad, una relación y un vínculo. Entonces, el sermón temático precisamente tiene mucha relación con esto que estamos ahora nosotros analizando. Por ejemplo, el sermón temático deriva su nombre del hecho de que en dicho sermón el tema o tópico a tratar es el factor dominante en el desarrollo. ¿Qué significa esto? Bueno, que algo siempre va a estar determinando, va a estar predeterminando las cosas que habrán de suceder en el transcurrir de la exposición. Aquí no podemos nosotros cambiar el tema ni tratar varios de ellos, porque no abundaríamos, no seríamos tan explícitos como el tratar un solo tema o tópico. Quiere decir entonces que las bondades del asunto temático, de la clasificación del sermón temático, nos habla también de una unidad y de una secuencia, de un tópico, de una enseñanza, en la cual nosotros podemos explicar amplia y generosamente en el transcurrir del factor de la exposición, factor tiempo. Todo el tratamiento del sermón depende entonces del tema. Todo lo que recibe el sermón recibe precisamente del texto en su idea central. Es decir,
que esto podríamos considerarlo es tan oportuno y es tan inagotable la oportunidad que Dios nos da, que podemos, como alguien dijo, sacarle siempre el mejor de los provechos en la predicación. Quiere decir entonces que no debe haber muchas variantes, se va a tratar un solo asunto, se va a tratar un solo tema, derivado precisamente del texto bíblico. Esto vale la pena considerarlo porque nos da un margen de confianza y de seguridad muy exacto y muy preciso. Vale la pena entonces ser siempre concisos al respecto de esto. Lógicamente ambos, texto y tema, deben estar relacionados en una forma bien definida. Quiere decir que el texto y el tema no van a variar, tienen que ser unitarios, de una misma cosa, de un mismo sentir, de un mismo decir. Estas son reglas extraordinarias que no le permiten al expositor divagar ni confundir, sino que guarda una línea precisa, una línea correcta, una línea precisa en pocas palabras. Y esto es algo que nos puede ayudar muchísimo en toda exposición. El tema debe ser una verdadera representación del texto, pero el desarrollo de los pensamientos, aquí viene algo muy interesante, el desarrollo de los pensamientos centrales en que el sermón se divide no depende de las divisiones del texto, sino del desarrollo lógico del tema según lo detiene el predicador. Quiere decir entonces que debe haber un proceso y un procedimiento lógico, congruente, sensato, prudente, conveniente. Y podríamos nosotros agregar muchas otras palabras relacionales. Sin embargo, aquí lo importante destacar es que el desarrollo del tema va a tener una congruencia, va a ser lógico, va a ser entendible y va a ser accesible a la mente de quien lo escucha. Esto lo vuelve demasiado interesante, de tal forma que hay que darle todas las posibilidades a la mente, ¿verdad?, para estructurar un mensaje que tiene sin duda alguna una línea y tiene una secuencia y tiene un camino muy marcado, muy detallado y obviamente muy considerado. De esta manera entonces el tema del predicador va a tener la oportunidad de detenerse siempre oportunamente para hacer los énfasis apropiados. Por ejemplo, las divisiones pueden llegar a coincidir de manera extraordinaria. Aquí no hay que batallar mucho, no hay que hacer un gran esfuerzo, porque es un tema, es un asunto que solamente nosotros lo podemos definir en lapsos, en tiempos, en momentos, en puntos, en divisiones, en subdivisiones. Todo esto nos facilita la exposición de la palabra cuando tratamos un asunto temático o de tópico. En dicho caso, este tipo de sermón es llamado tópico textual, cuando estamos mencionando ambas cosas. Pero este título puede ser un poco engañoso si no lo podemos aclarar, por cuanto minimiza el hecho de que el sermón es en realidad controlado y dominado por el tema central. Bueno, podemos tener aquí una serie de pequeñas complicaciones, pero yo les diría, no nos vamos a complicar más, vamos a exaltar, vamos a glorificar las verdades centrales para no entrar en controversias y entrar en conflictos que obviamente no nos van a ayudar a definir las cosas. Este tipo de sermón es sin duda el más popular entre los predicadores, se usa mucho, ¿verdad? Es muy alentador y es también sencillo el hecho de poderlo considerar, sobre todo que tiene una posibilidad de grandes aplicaciones, para tópicos muy exactos, muy precisos, para temas también muy específicos. Esto me gusta mucho poderlo anunciar. Particularmente un sermón temático puede ser que te lleve a una serie de sermones abordando el mismo tema, el mismo asunto, que todo un texto de la Escritura te puede dar. Y también aquí puede ser limitado el texto o puede ser extenso. Lo importante es que el tema que vas a tratar puede ser muy amplio. Por ejemplo, Dios es santo. Bueno, estoy tratando de un asunto muy específico, ¿verdad? El tópico que sería o el tema que sería la santidad de Dios. Y de aquí pues podríamos nosotros estudiar muchísimo al respecto y no solo para un mensaje sino para varios. Lo importante de esto es proponernos dentro del estudio lo que vamos a hablar con respecto a la santidad de Dios, hasta dónde podemos llegar, hasta dónde podemos abarcar, qué es el desafío para la gente, sus propósitos que ya hemos enunciado, que ya hemos visto, usted los define, los precisa,
obviamente habiendo orado y pidiéndole a Dios la guianza de su Espíritu Santo, nos restaría solo armar el bosquejo, estructurarlo, definirlo perfectamente bien, ponerle la carne de vida en el estudio preciso y conciso de la Escritura y entonces poderlo predicar con los resultados de saber que la palabra de Dios fluye y llega, y cuando está usted preparado con toda la gracia de Dios, su Espíritu Santo, bueno, el éxito está asegurado. Vea usted que la clasificación de los sermones, sea textual, sea de tópico, temático, sea expositivo, pues nos va a llevar siempre al mismo resultado, ¿no? Solo basta que usted como pastor, predicador, asuma con responsabilidad y distinga qué es lo que más se le facilita en el ordenamiento y en la exposición del mensaje, para que la clasificación que usted tenga y se le facilite, pues sea el más oportuno. Unos tienen mucha habilidad para el expositivo, otros para el temático y otros para el que vamos a comentar en un momento más. Sin embargo, bueno, todas estas observaciones creo que valen la pena. Desde luego que hay antecedentes que le ayudan al predicador a poder contextualizar qué es lo mejor, ¿no? Cómo lo entiende y sobre todo cómo lo enseña y cómo lo comparte. Uno se puede dar fácil cuenta de esto ante el logro que puede producir una exposición de este carácter con la gente con quien usted convive, con la gente con quien usted ministra. Obviamente que la respuesta de ellos le van a dar a usted el resultado, si debe continuar con esta habilidad, con este tipo de sermones, con este tipo de mensajes. Bueno, esto nos puede ayudar sin duda a poderlo así considerar. Mire, un examen a la ligera de casi cualquier volumen de sermones confirmaría esta afirmación. Repito que llega a suceder que es el más popular. Desde la Reforma, época en que las formas clásicas de la oratoria desarrolladas por Aristóteles, Cicerón y Quintiliano fueron unidas a la predicación, relegando el comentario corrido de una iglesia antigua al limbo del olvido, y la libertad de expresión y de la organización derivadas de las formas retóricas y literarias de la oración han hecho de este tipo un gran favorito de los predicadores de la palabra. Quiere decir que en tiempos pasados era lo más común, ¿verdad?, que los predicadores de la retórica, haciendo mención a algunos filósofos, hacían uso de este tipo de predicaciones, de oratoria. Tomaban un asunto, lo dilucidaban, lo exponían, lo compartían, lo exprimían, le sacaban todo el jugo, como alguien dijo, y entonces expuesto. Claro que las retóricas que ellos usaban eran de mucho tiempo, pero también de mucha oportunidad, de mucho conocimiento, de mucha filosofía, pero todo esto, bueno, estaba centrado en una forma, ¿no? La forma temática, a no estar restringida por el fragmento escritural en que se basa, hace más fácil el logro de la unidad. ¿Por qué razón? Bueno, porque hay mucha amplitud para tratar un asunto general como un tema, pues tiene una amplitud extraordinaria. Puede usted tener una serie de recursos extraordinarios muy a la mano relacionados con esto, a diferencia, por ejemplo, del mensaje positivo, donde usted tiene que estar investigando el sentido de los temas, de las palabras, de sus significados, pero sobre todas las cosas de la aplicación que le pueda dar. No voy a hablar de esto, obviamente, no quiero entrar en un sistema comparativo, pero sí resaltar algunas cosas que contrastan con otras posibilidades dentro de la clasificación de los sermones. La forma temática, entonces, al no estar restringida por el fragmento escritural en que se basa, hace más fácil el logro de la unidad. Elemento indispensable de cualquier buen sermón, también brinda libertad para el desarrollo de los puntos lógicos o emocionales culminantes. Dado que es una unidad del tema, entonces, bueno, pues el asunto tan explícito le hace y le brinda al expositor o al predicador la oportunidad de explayarse generosamente, haciendo un buen resumen de todo lo expuesto, sin duda alguna que sus emociones, su capacidad mental, lo expuesto, la palabra misma de Dios, la vivencia en el Espíritu Santo, hacen de esta exposición algo vibrante, ¿verdad?, algo extraordinario, la cual la gente puede percibir.
Hay algo hermoso que también más adelante vamos a ver, que es la expresión corporal del predicador. Uno puede transmitir de palabra lo que ha estudiado, lo que ha preparado, lo que ha dicho, la forma retórica en que lo expresa, ¿verdad? El uso de su voz, la facultad misma que Dios nos da para dar la entonación. Bueno, esto resulta emocionante porque le da vida al sermón con énfasis que sin duda alguna apelan al entendimiento de la gente. La gente puede reaccionar en base a los énfasis que uno da, a las gesticulaciones que uno llega a hacer. El lenguaje corporal comunica mucho, ¿no? Las manos, los ojos, los movimientos. Cuando no exagera uno y lo hace de una manera natural, las cosas se ven y se entienden muchísimo mejor, ¿verdad? Cuando usted cierra los ojos, cuando abre los ojos, cuando hace movimientos con su cabeza, cuando se levanta, cuando camina. Bueno, todo esto es observado por la gente, nos brinda la oportunidad de atender, pero si son exagerados, pues eso es obvio que nos distrae, ¿no? Ve uno más la imagen de la persona que a veces lo que está escuchando, ¿no? Puede uno distraerse o puede captar la atención. Entonces hay que hacer esto responsablemente, moderadamente y sobre todo en relación con lo que se está diciendo. Es decir, no hay que caer en las especulaciones ni en las exageraciones. También el sermón temático brinda la libertad para el desarrollo de los puntos lógicos o emocionales culminantes. Decíamos, la libertad de expresión es el factor primordial para la comunicación, la libertad de expresión. Y creo que es algo, por ejemplo, que los periodistas hoy día secularmente piden, ¿no? En todas partes donde ellos están, quieren expresar con libertad sus ideas, quieren expresar con libertad sus comentarios, quieren expresar con libertad sus ideas, sus pensamientos, su información, etc. El mensaje temático, o de tópico, perdón, el mensaje nos brinda la oportunidad de darnos a la gente de una manera abierta, de una manera libre, en donde el predicador no se siente tan limitado, sino que puede expresar de fondo y de trasfondo todo lo que Dios ha puesto en su corazón y un sentir de manera muy personal. Esto vale la pena distinguirlo, ¿no? Esto vale la pena enunciarlo, porque quien tiene la experiencia lo puede hacer así, con toda libertad. Muchas veces se ha hecho la objeción de que este tipo de predicación minimiza y oscurece la palabra. Por eso hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? No caer en la vulgaridad, no caer en una mera apreciación personal, sino hacerlo todo responsablemente. Si yo voy a interpretar la Biblia, debo entender los conceptos hermenéuticos tan simples que no haya una razón en donde yo pueda meter solamente mi razonamiento humano, sino la interpretación sana y correcta de la Escritura bajo la inspiración del Espíritu Santo. Mi comentario podría salir sobrando, obviamente, ante el comentario de Dios. Mi opinión, sin duda alguna que Dios la avala a través del conocimiento y de la preparación, del grado de relación que usted pueda tener con Dios, sin duda alguna que su autoridad será mayor y su opinión será sensata, basada y versada en lo que la palabra y el Espíritu Santo le han estado ministrando. Así que muchas veces se ha hecho la objeción de que este tipo de predicación minimiza y oscurece la palabra, trayendo como resultado que las congregaciones llegan a ser solamente literatas en lo bíblico, conocedores solamente de la palabra. Dicho peligro existe, pero no es inherente a la forma del sermón, es decir, que no siempre vamos nosotros a captar la atención de la gente o la gente siempre lo va a distinguir de tal o cual forma ya mencionado tratada, ¿no? Pero sí se corren muchos riesgos si no es uno sensato con lo que está diciendo. Yo creo que depende mucho de la disposición del predicador para que la gente pueda entender el sentir genuino, obviamente, de la palabra de Dios y lo que Él está transmitiendo de manera personal. También se ha dicho que este tipo de predicaciones tiende a abatir al predicador, es decir, puesto que pone un gran peso sobre él, al obligarlo a proveer una variedad constante, obviamente que hay más desgaste, ¿no? A veces esto resulta extraordinario, siendo que ni aún el más ingenioso pensador es capaz de enfrentar airosamente tal desafío. ¿Sabe usted que a veces cuando uno predica
No sé si a usted le ha pasado en su experiencia de predicador o pastoral o ministerial, uno predica y sufre a veces un agotamiento increíble, hay un desgaste fuerte, y no me refiero solamente a lo físico, sino a lo mental, aquellas cosas que uno está diciendo, a aquellas cosas que está uno argumentando, que a veces en el momento se le pueden a uno ocurrir, ¿verdad? Y que no estaban dentro del escrito, o que, bueno, a veces el Espíritu Santo también lo pone, ¿no? Llega un momento en que cuando uno no ha vivido esto, es un desgaste fuerte, o cuando lo estás viviendo ahí en el momento también, el desgaste fuerte. Entonces el predicador tiene que ser muy sensato, ¿no? El predicador tiene que ser muy honesto en lo que está diciendo y en lo que está haciendo. Sin duda que hay una abundante evidencia de falta de variedad en los púlpitos, pero lo repetimos, esto no puede ser atribuido al formato del sermón. Cada versículo de la palabra es una semilla latente a la espera de una mente y de un corazón vivo. Qué importante es esto, que la palabra sea considerada como una semilla que va a caer en tierra fértil y que esa palabra se va a encarnar, va a producir fruto al ciento inclusive, porque es una palabra de Dios, es una palabra que trae fruto, es una palabra que trae bendición. Es un privilegio predicar la palabra de Dios, pero también es una gran responsabilidad. Así que tenemos nosotros que ser muy conscientes de que todo esto produce sin duda alguna una gran satisfacción, pero también una gran responsabilidad. La forma es no controlar al hombre, que quede claro. El sermón temático, por lo tanto, permite amplitud de tratamiento. Estas son las bondades de este tipo de mensajes, de este tipo de sermones temáticos, porque contribuyen a la unidad del pensamiento, provee un objetivo al cual apuntar y concede una generosa latitud para la creatividad literaria. Estas son cosas hermosas que pueden ser combinadas, ¿no? Que pueden ser tratadas, pero recuerde mucho, no caer en exageraciones. Ahora, me gustaría tratar algo con respecto a lo que sería el sermón textual. ¿Sabe que hay cosas maravillosas en esto? Cosas maravillosas porque Dios hace maravillas, ¿no? Y cada vez que es predicada la palabra de Dios, mucho Dios nos va a enseñar, mucho es lo que nosotros tenemos que aprender. Este tipo de sermones, como cualquier otro, debe estar controlado por los principios generales de la lógica y la gramática, es decir, lo que pienso, lo que escribo, lo que digo. Todo debe estar obviamente relacionado, ¿no? Todo tiene que estar vinculado. Ahora, quiero repetir esto enfáticamente. Este tipo de sermón, como cualquier otro, debe estar controlado por los principios generales de la lógica y la gramática, la secuencia de lo que estoy diciendo y cómo es que lo estoy expresando. Una de las cosas que todo predicador debe de tener es un buen léxico, ¿verdad? Una buena gramática en conjugar las frases, las oraciones. Desde luego que esto no es lo más importante dentro de un mensaje, pero es algo que el predicador debe estar procurando. Mire, le pongo un ejemplo. Se dice en el ámbito secular que hay 3 personalidades que tienen un léxico muy amplio, muy generoso. Se entiende que las personas que tienen este léxico amplio y generoso son aquellas personas preparadas y son aquellas personas que en un momento dado han leído mucho, son personas leídas, son personas instruidas. Por ejemplo, se dice que un abogado tiene un léxico amplio. Bueno, primero porque la materia que ellos conocen usan términos muy legales, tienen que conocer muchas leyes, etcétera, y bueno, pues tienen que estar leyendo y preparándose y conociendo. Por eso la amplitud de su vocabulario es muy generoso. Pero también los médicos, por ejemplo, ellos tienen su propio vocabulario, ¿verdad? Podríamos decir, sus términos médicos casi representan un lenguaje que solamente ellos a veces entienden y conocen. Pero otro de los grandes expositores del léxico, del lenguaje, conocimiento, etcétera, son los pastores. Y la gente los reconoce así en el ámbito secular. ¿Por qué? Porque hay gente leída, hay gente preparada, hay gente que se ha educado en el estudio, se ha dedicado al estudio, y por eso hay una amplitud de conocimiento en el lenguaje que nosotros llegamos a usar y que no es a veces muy común, pero que sin embargo, por conocer el lenguaje teológico, el lenguaje bíblico,
pues nosotros debemos también considerar que hay gente que no lo entiende y que nuestra expresión debe ser sencilla y debe ser entendible ante aquellos que no tienen la preparación que usted pueda tener. De esa manera, entonces, el Señor nos da palabras muy precisas, ¿no? Palabras y temas que tratar de una manera muy lógica y con una gramática muy sencilla. En esto del sermón textual se debe tener siempre un texto, un tema y obviamente sus divisiones, como ya lo vimos hace un momento en las clases pasadas con respecto a lo que es un bosquejo. Un sermón textual es aquel que en tanto el tema como las divisiones de su desarrollo son derivados del texto y siguen su orden. Es decir, que está tomando la palabra de Dios y empieza a ver una concordancia en todos sus puntos, ¿no? Lleva una lógica, lleva una secuencia y lleva obviamente el mismo, vamos a llamarle así, argumento. Quiere decir que el mismo tenor se está llevando en cada punto y en el desarrollo mismo del pasaje. Es aquel entonces que versa sobre el texto. Un sermón textual es aquel que tanto el tema como las divisiones de su desarrollo son derivados del texto y siguen su orden, mientras que el sermón temático era dominado por su tema central. En este tipo de sermón es el texto el que controla el sermón y lo domina tanto como el tema como los puntos a tratar. Repito, es el texto, la porción escritural. De ahí entonces nace el sermón textual. Por ejemplo, Romanos 1:6 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Tratado temáticamente, podríamos decir que se puede usar como tema general el poder del Evangelio. ¿Hablando de qué? Temáticamente, del poder del Evangelio, que es derivado del texto. El desarrollo del sermón y sus puntos quedarían luego librados a la decisión del predicador o bajo el control de su concepción del tema. Una formulación textual, empero, seguiría el pensamiento del texto de esta manera. El Evangelio número 1 sería, el Evangelio es poder de Dios. Número 2, podría ser, es el poder de Dios para salvación. Y el número 3 es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Si se da cuenta, lógicamente hay libertad de expresión, pero las ideas básicas del texto controlan los focos del desarrollo, es decir, estos no necesitan ser tan exhaustivos, pero han de estar relacionados al tema y entre sí, de tal manera que formen una verdadera unidad. Quiere decir entonces que esto facilita, ¿no?, la exposición de la palabra. No es de hecho tan complicado cuando se está versando sobre el texto, que nos va dando precisamente la relación y la hilación de los puntos y de los subpuntos, de tal manera que lo lógico nos lleva a lo preciso, ¿verdad? En donde la mente del hombre puede captar esto sin mayor problema. Ahora, dentro de esta lógica hay libertad de expresión, pero las ideas básicas del texto deben controlar, decíamos, los focos del desarrollo. Entonces, estos no necesitan ser tan exhaustivos, pero han de estar relacionados al tema y entre sí de tal manera que formen esa verdadera unidad. Ahora, ha habido cierta discusión respecto a la extensión del pasaje de la Escritura, que ha de ser tratado precisamente en este tipo de sermón. Ya el significado del término textual parecía indicar una unidad breve, un solo texto, algunos dicen. El consenso de opiniones indicaría que no debe abarcarse más de 4 versículos, una porción de la Escritura mayor, linda ya con el tipo de sermón expositivo. Recuerda usted que decíamos que el sermón expositivo puede ser un mensaje amplio, pero también puede ser reducido, ¿no? En esto no hay una regla que limite o delimite qué es lo que tiene que ser. Sin embargo, al hablar de lo textual, nos invita a ser considerados, ¿no? Dentro de lo mucho que hay que decir, debe versarse sobre el texto en predicación o en consideración. El sermón textual reúne prácticamente todos los beneficios de la forma temática
con la ventaja adicional de permanecer cerca del pensamiento de la Escritura, es decir, no va uno a salirse mucho porque los mismos puntos derivados del pasaje te van a regresar. Vas a tener que corregir, vas a tener que retomar para poder pasar al siguiente punto y el desarrollo mismo del mensaje. Esto ciertamente contribuye al cultivo de la variedad de las ideas y de la frescura del tratamiento, que sí que muy bueno, muy importante y es muy necesario. El predicador joven, como algunos de ustedes, ¿verdad?, hallará en este tipo de sermón una buena introducción a la predicación expositiva. Bueno, si usted no ha predicado expositivamente, comience con el sermón textual y esto le va a ir ayudando a ampliar la posibilidad de llegar a dominar también el mensaje expositivo, el cual también lleva mucha concordancia con esto que estamos nosotros comentando con respecto al sermón textual. De esta manera, entonces, le enseñará a enfrentarse con la palabra misma. Es también un método provechoso para el oyente, puesto que le permite seguir el sermón en su propia Biblia. Quiere decir que cuando usted abre la palabra de Dios y le dan 1 o 2 versículos, pues puede mantener su Biblia abierta porque siempre estará versando sobre el mismo pasaje. No es muy recomendable estar cambiando, por eso se llama pasaje textual, predicación textual, clasificación textual. Es así entonces como es el método provechoso para el oyente, puesto que le permite seguir el sermón en su Biblia, y gran parte del mismo será no solo recordado durante la duración de la predicación, sino que en años futuros, al leerse el texto, este traerá a la memoria el mensaje predicado. Quiere decir que es posible, es fácil recordarlo, cuando particularmente el oyente puede ser que lo subraye, puede ser que le ponga alguna nota, puede ser que tenga algún escrito, puede ser que tenga el desarrollo, y si usted es capaz de compartir con la iglesia el bosquejo del sermón, bueno, pues con mayor razón lo recordará constantemente. Esto es lo que sería entonces el sermón textual y lo que sería también el sermón temático o de tópico. Hemos hablado ya en su oportunidad con respecto al sermón expositivo. Todo esto dentro de la clasificación de los sermones nos ayuda muchísimo a considerar qué es lo que uno está predicando, cómo es que uno lo debe predicar, cómo mejorar, cómo retomar esto en su vida diaria y poderlo considerar. Una de las cosas que yo no quisiera que olvidara es la responsabilidad de la preparación de todo siervo de Dios. Así predique este tipo de sermones clasificados como temático, como textual o como expositivo, vale la pena que considere su preparación, siempre su preparación. Recuerde que la mejor preparación es cuando el siervo de Dios dobla sus rodillas, está en comunión con el Padre. Es cuando el Espíritu Santo, sin duda alguna, no solo le hace sentir bien, no solamente tiene usted lo apacible de Dios en su corazón, no solo está usted en paz, no solo está en abundancia de alegría y de gozo, sino que también está en la oportunidad de que Dios trate con su corazón, de que Dios le pueda ministrar. Devocionalmente podríamos decir esto, ¿verdad? Pero cuando usted requiere con precisión que Dios le muestre qué es lo que tiene usted que decir, qué es lo que tiene usted que predicar, sin duda alguna que Dios le mostrará en su inminente sapiencia, sabiduría. Dios le dirá qué predica, Dios le mostrará y le revelará el mensaje que decir ante las necesidades de su propia congregación o del público que le habrá de escuchar. Sin duda alguna que todo esto, la vivencia en la palabra, la relación que pueda tener con Dios, la inspiración de su Espíritu Santo, pues son las 3 cosas que un siervo de Dios tiene que procurar siempre, estar en armonía, su espíritu del hombre con el Espíritu de Dios, la palabra de Dios ministrando nuestros corazones para que también usted después ministre de corazón la palabra de Dios y obviamente, ¿verdad?, esa relación de oración, de búsqueda incesante, constante, que es lo que va a alimentar nuestra alma y nuestro espíritu. Bueno, quisiera ahora compartir algo más con usted con respecto a cómo el predicador debe de cultivar buenos hábitos en su vida. Son cosas que a veces nosotros descuidamos y son de las cosas que nosotros tenemos que procurar.
Probablemente usted dedique un día para preparar su mensaje. Conozco un amigo, un buen consiervo, él dice, yo los lunes preparo el mensaje del siguiente domingo. Él está ya tan habituado a esto, tan disciplinado, que el lunes no solo es su día de descanso, sino el día de su preparación. Y un día le pregunté, ¿por qué lunes preparas tus mensajes? Y me dijo, por una sola razón. Toda la semana estuve preparando el sermón, llego, lo predico, y la gente me aborda para decirme gracias por el mensaje, o a veces para decirme, pastor, gracias por el mensaje y tengo una necesidad, esté orando por mí. En el transcurrir de la semana ministro gente, obviamente yo ya tengo mi mensaje para el domingo, pero en lo habitual de toda esa semana, cuando la gente viene, abre su corazón o yo visito a la gente, me muestran sus necesidades. Como la congregación es grande, me doy cuenta de que no solamente una familia, sino son varias viviendo en estas condiciones. Él decía, vivimos en una ciudad muy grande donde las necesidades son muchas y comúnmente son muy parecidas o muy iguales. Es aquí donde Dios me revela y me muestra a través de las necesidades de mi congregación qué es lo que yo tengo que predicar. Así que desde el lunes él prepara su mensaje, ora por él toda la semana y el sábado él se guarda en oración, en recato, lo dedica también en parte a su familia y está listo para el domingo. Qué oportuno es subir sin presiones, qué oportuno es subir relajado, qué oportuno es estar en paz y en concordia, sus ideas, sus pensamientos. Qué bueno es no tener mayor aflicción que la responsabilidad de saber que va a predicar ese día como un gran privilegio. Bueno, estos son comentarios al calce de lo que hemos estado diciendo y en referencia a experiencias de hombres de Dios que Dios usa en la predicación. Hago referencia a este predicador porque es un extraordinario predicador que Dios usa y él tiene un don en la predicación, una unción muy particular, muy especial que siento que es de Dios. Ahora, esa ha sido la experiencia de uno, ¿no? ¿Cuál es su experiencia en su relación con Dios cotidianamente? ¿Cómo es que Dios le muestra a usted que debe de predicar? ¿Qué es lo que tiene usted que predicar? Esta es una experiencia que es más válida a lo mejor que la que yo le he platicado. Sin embargo, en relación a lo que estamos diciendo, vale la pena considerar cómo es que Dios ha usado a hombres de Dios, a grandes siervos, en este tipo de predicación, en esta forma de comunicar las verdades divinas de Dios, en este tipo de homiléticas. Entonces, la máxima de las preparaciones es la relación y la vinculación que usted pueda tener con Dios todos los días de su vida. Los tiempos devocionales, los tiempos que usted invierte, son tiempos de inversión. Yo le llamo así, tiempos de inversión. ¿Por qué? Porque son tiempos de calidad, que van a redituar una respuesta de Dios extraordinaria para nuestras vidas y para nuestro corazón. Vale la pena entonces considerar, ¿no le parece? Que Dios esté tratando con nosotros de manera tan oportuna, reditúa grandes beneficios. Usted crece, se fortalece, edifica sus vidas, se desarrolla espiritualmente. ¿Sabe quién lo va a notar inmediatamente? Obviamente que usted, su familia, en primera instancia, y particularmente la iglesia y la gente que le escuche. Entonces la gente podrá decir, no solo nuestro pastor predica bonito, sino está predicando en el poder del Espíritu Santo y está usando con denuedo la palabra de Dios. Los corazones de la gente estarán siendo tocados poderosamente. Se requiere de esta vasta preparación, sin duda alguna. No solamente es el ser estudioso, no solamente es el hecho de conocer todas las ayudas que nos puede dar un buen mensaje. El mensaje será lo que usted está viviendo y aprendiendo ahí en su corazón. Transmitir vida a la manera del Señor Jesucristo. Así que bueno, esta es la primera consideración. La segunda consideración que quiero anunciarle es el hecho de que todo predicador tiene que estar preparado físicamente. Físicamente. Imagínese usted que suba al púlpito y que ahí en el púlpito se desmaye porque no se cuidó, porque está desvelado, no sé, por una serie de situaciones que van a ser transmitidas sin duda alguna a la gente que le esté escuchando. Yo creo que estas cosas resultan extraordinarias, ¿no? Hay que cuidarse de todo, hasta el lugar donde predica, procure que no haya moscas, ¿no? Porque cómo distraen en un momento dado. Bueno, hago esto porque está observando lo que pasa a veces con el predicador, ¿no? Bueno,
¿Sabe usted que hay un espíritu en el mundo que se llama el espíritu de las moscas? Bueno, hasta eso, ¿verdad? Hay que ser oportunos, clamar y orar y aprovechar todas las circunstancias para poder dar la gloria a Dios. Bueno, el predicador tiene que tener una buena condición física. Debe estar relajado para no solo compartir optimismo, sino para demostrar que estamos fuertes ante todo aquel que demande razón de nuestra fe. Y estoy hablando obviamente de esos principios llamados espirituales, ¿verdad? Principios en donde solamente se van a dar a través de la relación con Dios. Y la fortaleza viene también como un complemento, ¿no? Jesús reposaba, Jesús descansaba, era necesario para su cuerpo en esa humanidad que divinamente Él tenía, ¿verdad? Como todos nosotros en nuestro cuerpo necesitamos descansar. Sin embargo, Jesús pasaba mucho tiempo invirtiendo para el reino de Dios, preparándose devocionalmente, espiritualmente, en relación con Dios, orando y sin duda alguna conociendo la palabra que habría de compartir. Bueno, esta es otra. Y la situación que también, sin duda alguna, que apela a nuestro corazón, es el hecho de tener una preparación con la gente, una preparación de relación, conociendo a la gente, disponiendo nuestros corazones para interesarnos por sus necesidades. Jesús, dice la Escritura, pasaba por las aldeas, por los caminos y veía las multitudes y tenía compasión de ellos. ¿Sabe qué significa la compasión? El hecho de conmoverse en sus entrañas. Es como cuando dicen, me dio un vuelco el estómago por una sensación percibida o recibida, una emoción, un gusto, o como cuando usted se sube a una montaña y la baja rápidamente, o cuando pasa por un vado, alguien dice, siento que el estómago se queda arriba y mi cuerpo baja, ¿verdad? Es una sensación de emoción. Y Jesús sentía eso profundamente en su corazón, se detenía y compartía con la gente. Qué extraordinario entonces cuando nosotros podemos interesarnos por las necesidades de los demás. Podemos atenderlos sí con solicitud. Podemos nosotros decir lo que el Padre puede hacer por ellos a favor de su causa y a favor de su necesidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar procurando siempre, estar al tanto de las necesidades de los demás. ¿Por qué Jesús recorría las aldeas? ¿Por qué Jesús hablaba con toda la gente de las poblaciones que Él visitaba? Bueno, porque era capaz, porque era suficiente como para poderlo hacer, pero su preparación le ayudaba a entender y a comprender la necesidad. Había un discernimiento espiritual. Jesús caminaba largas jornadas para llegar hasta esos lugares y compartir la palabra del Señor. Había una condición espiritual preparada, sí. Había una condición física preparada, sí. Había una preparación con la gente que le daba la autoridad y el carácter, la formación y la forjación para estar en medio de todas las multitudes, sin duda que sí. En su humanidad, Jesús basaba su dependencia también en Dios. Él ayunaba, pero también comía. Él, sin duda alguna, que tenía un ejercicio de todos los días que implicaba un desgaste, como a veces usted y yo lo podemos tener. Recuerde que este cuerpo solamente tiene una vida. Y recuerde que este templo también es cuerpo del Espíritu Santo, es templo del Espíritu Santo. Ante estos hechos, nosotros nos debemos a Dios, pero también nos debemos a nuestra familia y también nos debemos a la gente. La gente nos reclama, la gente pide tiempo de nosotros y tenemos que estar preparados para dárselo. Preparados espiritualmente, preparados dentro de la capacitación teológica, pero también dentro de la preparación física. Mucho hay que dar y es también mucho el desgaste, pero también es mucha la bendición. Yo creo que entre más preparado esté usted en estos ámbitos, en estas esferas, si podríamos decirlo así, sin duda alguna que es mucho lo que Dios nos brindará. Es mucho lo que habrá de cosecharse, serán muchas las oportunidades, pero también será mucha la bendición.